Ahora vamos a hablar del metabolismo energético de la glucosa, pero ¿qué pasa en ausencia de oxígeno en nuestras células? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Habíamos quedado que después de la fotosíntesis entraba la glucosa a nuestras células a través de un transportador especial, que es una proteína que se activa por ligando, entra la glucosa al citoplasma y vamos a ver entonces qué sucede. Entró, hay oxígeno, respiración celular, pero no hay oxígeno, resulta que se acabó, no hay suficiente oxígeno. Entonces va a empezar la fermentación. El proceso de fermentación en nuestro cuerpo es el de fermentación láctica. Entonces tenemos que la glucólisis va a formar al final, entra la glucosa, se hace la glucólisis y va a formar piruvato. Pero si no hay oxígeno, este piruvato se va acumulando en el citoplasma y la célula tiene que hacer algo. Entonces la célula va a agarrar este piruvato y a través de una enzima, miren aquí está la enzima, la lactodeshidrogenasa, va a convertir este piruvato en lactato, que es el ácido láctico. Y entonces ya el lactato, después nuestras células lo desechan. Pero ¿qué es lo que sucede? Ven aquí el ejemplo está con un músculo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras células, por ejemplo, ¿por qué me duelen a mí los músculos si yo empiezo a hacer ejercicio? Porque no tienen suficiente oxígeno mis músculos como para lograr desarmar toda la energía, ¿verdad?, que yo estoy gastando. Y entonces resulta ser que yo voy a tener que desarmar toda esta glucosa que está entrando y que se está gastando y se está formando todo este piruvato para tener algo de energía para mover todo el tiempo, lo que yo estoy intentando hacer en el gimnasio, ¿verdad? Porque normalmente hacemos más de lo que podemos y entonces empieza a acumular lactato. El lactato se va acumulando en forma de cristales de ácido láctico y entonces esto va causando que nuestras células empiecen a resentir y empiece a doler. ¿Cómo se me quita a mí el dolor? Porque mis células lo van degradando con otra enzima que lo desarma, pero en el hígado, ve aquí vemos el proceso, pero es un proceso que es lento. Pero si yo sigo haciendo ejercicio y le voy diciendo a mis células que voy a seguir con el proceso, mis células se acostumbran y empiezan a producir y a pedir más oxígeno. Y entonces el proceso, ¿qué era lo que sucedía? ¿Se recuerdan que en vez de entrar al ciclo de la fermentación, lo que van a hacer es entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria? Aquí vemos qué es lo que sucede. Entonces, vean la molécula. Básicamente es la misma molécula, solo que a esta yo le agregué al ácido láctico, ¿verdad? Del ácido pirúvico o piruvato, yo lo convertí en ácido láctico o lactato, porque le agregué, miren, aquí habían dos hidrógenos y aquí ya salió sin nada. Entonces aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo otro hidrógeno. Transformé la molécula. Es la misma base que tengo aquí con esta que tengo acá. En las células vemos entonces que yo tengo la opción de que la glucosa pase a ser piruvato y sea regenerado a lactato si no hay oxígeno. Es un proceso como que regresa para acá. El lactato a nivel de sangre se puede mandar al hígado, en el hígado se convierte otra vez en algo que puede manejar nuestra célula y nuestras células y ya trabajar con ellas, ¿verdad? Pero mientras tanto pasamos adoloridos mucho tiempo. En las células, vamos a ver aquí el proceso, ¿verdad? Entonces entra la glucosa al músculo, se forma el lactato, sale el lactato a la sangre, el lactato llega al hígado por un proceso que se llama gluconeogénesis, o sea, se forma nueva glucosa a partir de diferentes moléculas, se forma la glucosa, se almacena en forma de glucógeno o regresa otra vez al músculo para seguirse usando. Entonces este es un proceso más lento, ¿verdad? Pero sucede y por eso es que logramos como deshacernos de este lactato en los músculos, pero también ayuda mucho el que si yo sigo haciendo el ejercicio, mi músculo va teniendo cada vez más oxígeno porque su demanda de oxígeno es más alta y por eso yo puedo acostumbrar a mi músculo al ejercicio. ¿Qué pasa con las células que producen fermentación alcohólica, como las levaduras y las bacterias? Ellas van a producir fermentación alcohólica en ausencia de oxígeno, entonces no tienen mitocondrias, no van a tener producción de ciclo de Krebs, ellas tienen la producción de ATP de otra forma, pero van a producir cuando ya hay mucho piruvato, empiezan a producir entonces
hasta llegar a producir etanol o alcohol, ¿verdad? El etanol que producen es un alcohol etílico, ¿verdad? Que ya logramos que se puede consumir. Entonces, este es el proceso, digamos, en el que entran para producir los vinos o los licores a partir de glucosa. Entonces, ¿cómo se hacen los vinos y los licores? A partir de algo dulce que se fermenta, ¿verdad? Entonces, recuerdan, este es un proceso muy común que mucha gente lo hace para producir algún licor.